Mario, como de costumbre es un gusto tenerte en Diario Judío. Platícanos un poquito una nueva tesis doctoral, un tema interesante que tiene que ver con algo que no mucha gente se siente más que atraída, como que lo siente ahí como que, chin, Kabbalah, la creación del mundo. Platícanos. Así es, mira, si Dios quiere, el 23 de octubre en la Universidad Rovira i Virgili yo voy a defender mi segunda tesis doctoral sobre el Maaseh Bereshit, el misterio de la creación. Y claro, lo que Danny Feinstein me invitó aquí para venir a México al seminario es tratar de explicar durante 9 horas, es decir, 3 horas hoy, 3 horas mañana, 3 horas el miércoles, aproximadamente unos 5 o 6 años de investigación, donde yo lo que hice es ir a los textos de Abraham Abulafia, de Isaac Luria, Moshe Cordovero, Israel Sarug y otros grandes cabalistas, para intentar comprender cómo los mekubalim, cómo los cabalistas intentaron interpretar el misterio de la creación, y no solamente el conocimiento exterior a nivel universal, sino también cómo este conocimiento exterior se relaciona con el conocimiento interior. En definitiva, es lo que se llama el sod, el secreto de la Torá, las partes ocultas de la Torá, donde mucha gente, en verdad, como tú bien dices, no está muy de acuerdo en que sean temas de dominio público, para llamarlo de alguna manera. Pero bueno, yo creo que el grupo de la Universidad Hebraica es un grupo bastante selecto, de la maestría, gente muy, muy capacitada, que ya tiene muchísimos años en los estudios judíos, y me imagino que yo creo que se va a sacar un buen rendimiento, va a tener un buen resultado este seminario, porque vamos a ver si podemos aportar novedades desde el punto de vista de la investigación a aquellas personas que ya hace muchos años también están estudiando aquí en México, ¿no? Dime una cosa, algunas de estas novedades, algunas de estas cosas, ¿qué nos vas a dar en tu tesis? ¿Cuál es tu tesis? ¿Qué dices? ¿De dónde salió este sod? ¿Y qué nos dice este sod tan misterioso acerca de A ver, la el tema creación? es el siguiente. El mundo de la Kabbalah, si bien es un mundo complejo, se puede explicar de modo utilizando algún tipo de lenguaje más simple. Nosotros siempre, cuando hablamos de Kabbalah, tenemos un lenguaje muy complejo y en consecuencia mucha gente no lo entiende. Y es más, la gente que no lo entiende que la gente que lo pueda comprender. Esto en el primer punto. El segundo punto es la complejidad de la lengua. Se estudia mucho la lengua hebrea dentro de la Kabbalah, porque se entiende que cada letra constituye una fuerza, una energía determinada, y por lo tanto esa energía determinada hay que tratar de explicarla y analizarla desde el punto de vista de que la letra tiene, más allá de la palabra, una fuerza propia. Por tanto, como decía un gran rabino y cabalista, muerto en 1983, sería Kaplan, la Torah en verdad sería como una especie de sistema informático, más que una narrativa. Lo que en general sucede es que nos quedamos en el nivel literal de la narrativa y no vamos a los niveles más ocultos o más profundos, ¿no? Yo muchas veces digo, siempre pongo un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, el ejemplo del brazo. Yo puedo mostrar un brazo y no muestro un brazo, está la camisa que esconde la verdad del brazo. Quizás adentro del brazo hay algodón y tú crees que hay un brazo. En definitiva, lo que tiene la Torá para la Kabbalah es que oculta, que no revela, y que hay que profundizar en los contenidos para poder revelar estas partes ocultas que tiene la Torá. Y estas partes ocultas se relacionan con grandes pensadores judíos, como ya te dije, Abraham Abulafia, también Lusato, que fueron realmente personalidades peligrosas para el establishment rabínico de la época, porque todos estos místicos dijeron algo que era muy importante para el judaísmo y que para mí es muy importante, y es: la profecía continúa en Israel. Decir que la profecía continúa en Israel es decir, yo tengo contacto con Dios directo. Y decir que yo tengo contacto con Dios directamente también implica todo un problema, porque el rabinismo, a partir del cierre del Talmud, entendía que el contacto con Dios era solamente a través de la escritura, no a través de una profecía donde uno podía tener contacto directo. Por tanto, Abraham Abulafia fue excomulgado por el rabino Benadret de Barcelona, Lusato fue excomulgado por el rabino de Venecia. Cuando tú analizas los grandes mekubalim, los grandes cabalistas, todos quedan como fuera del sistema. ¿En razón de qué? En razón de que para ellos la halajá, si bien era importante, no era el fin último del judaísmo, sino que el sentido profundo de esa halajá era lo que había que descubrir. Con lo cual el místico, ¿qué hace? Dice: yo quiero tener conciencia de la mitzvah, del precepto que yo estoy realizando. En tanto yo soy una máquina litúrgica que tengo una halajá donde yo no tengo conciencia, yo entonces no estoy profundizando sobre la Torá. En consecuencia, el místico, el mekubal, terminó siendo en muchas comunidades una
un serio problema para un rabino que lo que quería era el control de la feligresía. Por tanto, aquí tenemos dos vertientes interesantes en el mundo judío. La cohesión comunitaria de ese control de la feligresía, que era la primera preocupación del rabino, por un lado, pero el mecubal, el cabalista, cuya preocupación es el autoconocimiento personal, no el control, sino una especie de sistema donde te genera mucho libre albedrío. Por tanto, claro, el mecubal, el cabalista, lo que está haciendo es buscándose a sí mismo dentro de un proceso de autocrecimiento personal, dentro de la Torá, en una relación directa con Dios y no en una relación de intermediación con el rabino. Hoy en día, ya que estamos hablando de Kabbalah y lo que es la Kabbalah, hoy en día se ha vuelto mucho más popular. Antes era totalmente, solo unos cuantos podían estudiar Kabbalah y tenías que pasar todo un proceso para poder decir que estás estudiando Kabbalah. Hoy existen diferentes lugares donde hasta no judíos estudian la Kabbalah como algo interesante, como un tema como tal. Tú mencionas mucho que la Kabbalah es parte del seguimiento de la comunidad judía mundial. ¿Cómo ves todo lo que es la Kabbalah? ¿La puede estudiar cualquiera? ¿La tiene que estudiar cualquiera? ¿La tendríamos que estudiar más a fondo o seguirlo manteniendo como algo...? Mira, el principio es así. No es la Kabbalah una ciencia secreta. Es secreta porque la gente no la entiende. Es decir, el tema del secreto que tiene la espiritualidad judía en este sentido no tiene que ver con el propio entendimiento, con la propia capacidad del individuo. Los límites donde se genera el secreto son los límites personales donde uno ya no puede seguir comprendiendo más allá de su propia capacidad. Quizás por este tema muchos pueden entrar a estudiar Kabbalah. El problema es quién lo entiende. Es decir, yo muchas veces digo, para mí es muy interesante la apertura del estudio de la Kabbalah y yo apoyo esa apertura, pero en el fondo esa apertura puede vulgarizar los conceptos. Si se vulgarizan los conceptos a nivel popular, los conceptos intelectuales de la Kabbalah se pueden dañar o se pueden malinterpretar. Con lo cual, aquí está un poco el problema en general de todo lo que se populariza rápidamente. La Kabbalah puede estar pasando en este momento un proceso de popularización o de masificación, donde mucha gente no judía está entrando dentro de la Kabbalah, lo cual es muy importante y muy bueno. Pero hay que siempre advertir a la gente que el estudio de la Kabbalah es muy serio, que requiere muchas horas, mucha profundidad y mucho estudio realmente. Y entonces, claro, yo estoy entre dos aguas. ¿Qué quiere decir estar entre dos aguas? ¿Cuál es mi posición? Muchos rabinos dicen, no hay que estudiar Kabbalah, esto es secreto, solamente queda para unos elegidos. No estoy de acuerdo con esta posición, creo que cualquiera puede intentar estudiar la Kabbalah. Sí estoy en la posición de que esa gente que entra a estudiar Kabbalah tendría que tener el nivel de responsabilidad suficiente de saber que entra a tener que estudiar muchas horas si la quiere comprender. Si el trabajo es serio, la Kabbalah es un estudio muy serio que requiere demasiada profundidad en la Torá, en el Talmud, en las fuentes judías. Por tanto, yo entiendo de que deberíamos expandir la Kabbalah, pero también advertir que en esa expansión no todos pueden llegar a los mismos niveles. En definitiva, muchos pueden entrar en la universidad, pocos son los que se gradúan, y menos los que pueden realizar después un doctorado. En definitiva, se es feliz dentro de una carrera universitaria, se es feliz cuando alguien se licencia y se es feliz también cuando alguien está en el doctorado, pero cada uno está en su nivel. Entonces en la Kabbalah lo que decimos muchas veces es, hay que ser feliz en el nivel en que uno se encuentra. Y no hay que forzar a alguien de nivel, porque lo que puedes hacer es alterar su concepción de la realidad. Por tanto, yo creo que puede estar abierta a todo el mundo la Kabbalah y debe estar abierta. Yo, de hecho, tengo más de 200 alumnos en Barcelona que estudian Kabbalah conmigo y te diría que más del 90% son no judíos. Yo creo que puede estar abierta como un nivel de autocrecimiento y de autoconocimiento personal, pero entiendo también de que si alguien quiere llegar a los niveles más altos de la Kabbalah, no todos tienen ni el tiempo ni la capacidad de llegar. Y en ese sentido yo entiendo como algo natural, es como una decantación natural. Quien se esfuerza llega y los que no se esfuerzan y ya se sienten felices en su nivel, no tienen por qué forzarse, porque ya se sienten felices en su nivel. Lo que yo creo que hay que tratar de transmitir es la seriedad, digamos. Esto para mí es un tema clave. Es muy serio el estudio de la Kabbalah para alguien que lo quiera hacer con profundidad
Y creo que en ese sentido hay diferentes niveles. Los que se quieren quedar o no pueden avanzar de ese nivel, hay que respetarlos en el nivel en que se encuentran. Pero a mí me llama mucho la atención el tema del proceso de Occidente. El proceso de Occidente es que las religiones tradicionales, las liturgias cerradas, no han dado respuesta espiritual a mucha gente. Y que lo que se está viendo en este momento es una gran efervescencia espiritual del mundo laico. Es decir, el mundo laico, el mundo que no es religioso, el mundo que no va ni a una sinagoga, ni a una iglesia, ni a una mezquita, que no va a una religión estructurada, tiene una necesidad espiritual, necesita de espiritualidad. Entonces, claro, la gran pregunta aquí que uno se hace es, nosotros, desde el punto de vista de la religión judía, creo que tenemos una gran responsabilidad en tratar de buscar la espiritualidad más profunda y no quedarnos en la cáscara litúrgica de una serie de mitzvot que muchas veces no comprendemos el sentido.